plataforma, algo, dame una buena noticia, Ay, Romy. bueno. Te lo voy a pedir en un Dale. ratito nada más. Ya está Jorge Liotti, ya mismo lo saludamos entonces, en este sábado tan importante, particular, en la puerta de otra jornada histórica, asume un nuevo presidente. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Buen día. Tanto tiempo, nos cruzábamos muy seguido cuando estábamos allá en la redacción hace mucho. Bueno, ¿cuánta expectativa, no, por mañana? Bueno, es natural, ¿no? Siempre un nuevo gobierno la genera, en este caso con dosis adicionales, porque llega un recambio de gobierno en un momento muy, muy crítico del país y porque Milei representa algo absolutamente diferente a lo que vimos antes, ¿no? Con lo cual eso arrastra una alta dosis de expectativa, también de incertidumbre y yo te diría, muchos interrogantes, Sí. muchos, respecto de qué puede pasar con el gobierno, de qué va a pasar con la economía, cómo se va a manejar. De algún modo vamos a entrar en un territorio desconocido con un personaje que nunca vimos en funciones, de hecho solo tiene 2 años de experiencia como diputado, que no sabemos cómo va a gobernar con un equipo que conocemos algunas figuras y muchas no, con lo cual creo que el desafío va a ser inmenso y esto naturalmente genera mucha expectativa de qué es lo que puede pasar a partir de mañana. ¿Y cómo gobernar, digamos, con el peronismo en contra, con ciertos sindicatos también, ¿no? Ahí en el medio, la CGT, esto que recién hablábamos con Eduardo, si te van a permitir ejercer el poder y gobernar tranquilamente? Bueno, es parte de los interrogantes que existen. Me da la impresión de que Milei va a tener un periodo inicial de acompañamiento, de alguna manera como ocurre con la mayoría de los gobiernos. En eso el peronismo no puede ser, digamos, reactivo inmediatamente. Estaría de alguna manera incurriendo en una impugnación a lo que es el mandato popular que votó hace menos de un mes, con lo cual yo creo que él va a buscar aprovechar esa primera ventana de oportunidades de legitimidad popular a través del voto, va a tratar de refrendarlo mañana en un mensaje que va a tener como destinatario principal a la sociedad y no al Congreso de la Nación, porque hablaría afuera y aparentemente no hablaría adentro, y naturalmente él tiene que fortalecerse a partir de eso, también de acuerdos políticos con los gobernadores, para tratar de doblegar la resistencia que pueda tratar de ejercer el peronismo inicialmente, ¿no? Va a tener muchos obstáculos, el Congreso va a ser uno muy importante, él va a mandar un paquete de leyes muy ambicioso al principio Sí. y se va a reservar algunas medidas por decreto, delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, y va a tratar de empezar a gobernar de esa manera, pero va a necesitar consolidarse en los primeros meses justamente para que el peronismo no perciba debilidad de entrada y eso empiece a estimular un músculo de resistencia tempranamente. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. El gabinete Hola, que Tuco. finalmente armó, ¿deja muchos heridos en el camino? ¿Finalmente deja, entre comillas, conforme a los socios que tuvo a último momento o no? Mira, es un tema interesante la naturaleza del nuevo equipo, ¿no? El gabinete y también secretarías y demás. Yo te diría que primó la idea de que el gabinete tenga la impronta del propio Milei, Ujú. que evitó o eludió la idea de hacer acuerdos políticos macro, le hace un acuerdo estructural con el PRO o con Macri, o un acuerdo estructural con Schiaretti, el peronismo no K. Lo que hizo fue ir tomando figuras de Ujú. los distintos sectores a modo individual e incluso garantizando la continuidad de algunos funcionarios actuales. Lo que logra en definitiva es un equipo bastante heterogéneo, con una conformación, te diría, menos identificada políticamente y en todo caso más recostada sobre los saberes técnicos de cada uno de esos personajes, pero, como ocurre siempre, es un equipo sin rodaje, Claro, ni se conocen. Entonces, Jorge, pero no va, ahora el desafío es cómo hacer que esa composición variada funcione como un equipo homogéneo, ¿no? pero no va a quedar como parcelado como pasó con el gobierno de Alberto Fernández, que es la caja de AISA se la doy se la doy a Massa, la caja del ANSES se la doy al kirchnerismo. ¿Eso no se ve en este armado? No, no, yo creo que no,
porque no hay distribución de caja. Yo creo que eso hubiera ocurrido si, por ejemplo, había un acuerdo, por ejemplo, con el PRO. Entonces le decían, bueno, al PRO le damos 2 ministerios. Entonces ahí sí se transformaba. O a Schiaretti le damos un ministerio. Acá lo que hizo Milei fue tomar individualmente determinadas figuras, y de hecho fue parte del problema de la tensión que hay hoy entre Milei y Macri, ¿no? Macri está corrido porque entiende que Milei no aceptó la idea de hacer un acuerdo más integral, donde él tuviera más influencia. Entonces, Milei tomó algunos referentes del PRO y tomó referentes de otros espacios, pero no loteó su gabinete. Todo esto tiene una estructura muy vertical, muy dependiente del núcleo chiquito que acompaña a Milei, con lo cual va a haber un verticalismo muy fuerte en ese sentido. ¿Cuál es el problema que puede ocurrir? Bueno, que las líneas no estén integradas, ¿no? O sea, que un ministerio no sepa lo que hace el otro, que no se conozcan, que haya rispideces, las está viendo, hay muchos ruidos, producto justamente de qué queda debajo de quién maneja qué sector. Es decir, yo creo que los primeros meses va a ser un tortuoso camino de empezar a ver cómo funciona un gobierno totalmente novedoso, con un líder que tiene particularidades que no son las clásicas y que está integrado por personajes de distinta extracción. Y bueno, ese va a ser un desafío complementario. Además, un líder que es economista, ¿no? Habrá que ver si se relaja y delega o si algunas cosas pasan por él. Última pregunta, Jorge, 2 bastiones fundamentales de la campaña de Milei, destruir el Banco Central y dolarizar. ¿Efectivamente eso va a suceder o no? No, no en la primera instancia, Viviana, porque eso ha quedado de lado en el último tramo post-balotage, donde el corrimiento de Emilio Campo terminó definitivamente de sepultar esa idea en lo inmediato. Me parece que ahí primó un plan más pragmático de Luis Caputo, que va a ser ministro de Economía, que es una idea, yo te diría, un poco más clásica, donde la idea no es absorber todas las LELIC, sino reprogramar vencimientos. Me parece que esa idea original queda para otra instancia o queda para la historia, ¿no? Yo creo que ahí hay una asunción de pragmatismo del propio Milei de cuáles son sus posibilidades, o una convicción de que al final era inviable, como decía la mayoría de los economistas, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a ver un Milei que se va a tratar de fortalecer en la cuestión de reducir el déficit. Ese es casi un mantra para todo el espacio, a cortar el déficit fiscal. En segundo lugar, todo el tema financiero que tiene que ver con reprogramar las LELIC o recapturarlas para tratar de ir hacia una unificación cambiaria y levantar el cepo. Tarifas. Parece que ese es otro objetivo. ¿Cómo? Tarifas, subsidios, ¿no? Bueno, ahí ese es el tercer aspecto. Ahí yo veo el problema, Viviana. O sea, yo veo que en lo fiscal está muy nítido, veo que en lo financiero hay un sendero tendiente a purificar la cartera de lo que tenía el Banco Central, que era millonadas puestas en LELIX, pero a mí me parece que el gran tema que vamos a estar discutiendo en las próximas semanas, llamémosles la economía real. Y ahí tiene que ver con que se van a terminar los acuerdos de precios, no va a haber, como ya vimos ayer, control demasiado sobre el tema combustibles, y que se van a empezar a quitar los subsidios para las tarifas. Entonces, este es un combo muy inflacionario y que, por lo que vienen transmitiendo ellos, dicen, bueno, vamos a una etapa de oferta y demanda, los precios subirán y después, cuando no haya demanda, bajarán. Pero bueno, viste que en la Argentina las leyes de la economía, de la física, no siempre se cumplen. No, además entonces, no tenemos hay ese que ver qué mecanismo. pasa. Tenemos un universo paralelo nosotros. Claro, no nos pasa como en España, por ejemplo. En España aumenta el tomate y la gente deja de consumir tomate. Acá seguimos comprando a pesar de eso. ¿Tú? Sí, nos cuesta más eso. Jorge, te saco un poquitito de lo que es Milei, porque hace pocos minutos Axel Kicillof presentó en redes sociales su nuevo gabinete, y 2 funcionarios de Alberto Fernández van a tener lugar en ese gabinete rápidamente. Por un lado está Katopodis y por otro lado está Batakis. ¿Eran personas cercanas a Kicillof o le vuelven a intervenir, entre comillas, como le pasó a mitad de mandato el gabinete desde el kirchnerismo? No, yo creo que ahí pesan dos ideas. Bueno, Batakis sí conoce la provincia, fue funcionaria bastante tiempo. Katopodis era intendente de San Martín, conoce, no estaba tan vinculado con Kicillof. De alguna manera
su recorrido fue en algún momento por el masismo, después terminó siendo un albertista, y bueno, se recicló un poco. No lo veo como medidas de intervención del kirchnerismo, porque no son dos figuras tan afines al kirchnerismo. Parece que Kicillof está con este tipo de personajes, le da un poco más de volumen a su gabinete, una impronta un poco más propia y también menos, yo te diría, menos dogmática, ¿no? Claro. Catopodis es un tipo más pragmático. A mí me da la impresión, Tucu, que es interesante seguir el recorrido que haga Kicillof de ahora en más, ¿no? Tomando aquella vieja frase, no tan vieja, la dijo en la campaña, de que era tiempo de nuevas melodías, de nuevas canciones, Exacto. recordarás algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Que fue interpretado como un intento, por lo menos, de descamporizar su gabinete y que dejarlo a él menos rehén del peso de Máximo Kirchner. Claramente él tiene como referente a Cristina Kirchner, o sea, nunca va a dejar de ser cristinista, pero yo creo que en esta segunda etapa quiere sacarse de encima ese ropaje que le habían tirado, sobre todo después de la derrota del 2021, y reconfigurar algo que a él lo posicione en un lugar diferente, obviamente con la expectativa de que en el 2027 pueda ser un eventual presidenciable, ¿no? Esa es su idea, me parece. Descamporizar, me gustó el Sí. término. Gracias, Jorge. Siempre es un gusto tenerte por acá. Un beso enorme. Buen sábado. Por favor, Vivi, un abrazo grande, que tengan buen día. Y buena jornada mañana, porque en el diario me imagino cómo Mañana estarán día trabajando. largo vamos a Tucu, estar con ¿tenés Jorge ahí los temprano. nombres Tengo todos los del nombres nuevo acá. gabinete? Sí, tengo los nombres. ¿Querés que lo repasemos en un ratito? Que me está Dale. esperando Ale Casar. Lo vemos Enseguida lo repasamos, el nuevo gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Señor Alejandro Casar, ¿ellos son políticamente correctos? Hablo de Scaloni y de Tapia.